Hola, uno de los objetivos de este laboratorio de Física Básica 1 y Física Experimental 1 es que ustedes aprendan como tal las cosas. Es decir, bueno, y también que aprendan la intuición que hay detrás de la física y ver que también a veces a uno le venden fórmulas que son muy cerradas, ¿cierto? O sea, como que uno cree que tiene que aprendérselas porque eso fue lo que la gente pensó. Y bueno, no es tan así, y de hecho vamos a verlo con este experimento. Fuerza sobre objetos en una rampa. Primero algo de teoría, ¿no? Entonces, básicamente tienen que quedarse en la cabeza con esto, con sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que un objeto no se mueva. O sea, así es como uno dice que un objeto no se está moviendo o no está acelerando más bien. Porque ustedes pueden tener un objeto que vaya a una velocidad constante y aún así no tener fuerzas que actúen sobre él. ¿Listo? Así que este me está diciendo que un objeto sobre el cual tiene una sumatoria de fuerzas igual a cero, tiene una velocidad constante. Listo. Ahora, ¿en qué consiste el experimento? Ustedes tienen que crear un modelo. ¿Para qué cosa tienen que crear un modelo? A medida que ustedes van bajando, les van haciendo unas preguntas. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Me dice que cree un modelo para el siguiente fenómeno físico. Cuando ustedes inclinan la rampa, ustedes van viendo que aquí tienen atado un dinamómetro y esta flechita va a ir variando, ¿listo? Pero va a ir variando de una manera muy particular, tal vez lineal, tal vez de otra forma, qué sé yo, exponencial, eh, siguiendo una función trigonométrica, tal vez. Entonces vamos a ver qué tipo de función sigue esto, ¿listo? Entonces vamos a ver, aquí me dicen que llene cosas, etcétera. Pero entonces vamos a responder más bien a hacer el laboratorio paso por paso. Yo los voy a ayudar en este porque tal vez está un poco confuso. Empecemos por la pregunta. Imagine un bloque deslizándose cuesta abajo por una superficie inclinada. Suponga que no hay fricción. ¿Hacia dónde apunta la fuerza gravitacional sobre el objeto? ¿Hacia dónde apunta la fuerza normal? Para responder a estas preguntas, hagamos dibujitos. Ok, yo aislé aquí, digamos, el problema. Me imaginé el bloque, lo dibujé y pues puse aquí el diagramita. Me está diciendo hacia dónde apunta la fuerza gravitacional sobre el objeto. Bueno, tengan en cuenta que, digamos, la Tierra es una pelota gigante y la gravedad siempre va a apuntar en esta dirección, ¿cierto? En particular, si ustedes están por aquí, pues están parados como en un parchecito de la pelota, ¿cierto? Por acá, como en un parche de estos. Entonces lo que uno se puede imaginar es que la gravedad está apuntando hacia este lado, es decir, el equivalente en esta ocasión, pues si yo cojo, me traigo esto para acá, es que la gravedad siempre apunta hacia abajo, por lo tanto la gravedad está apuntando así. ¿Listo? Piénselo así, traten de pensar siempre el campo gravitacional de esta forma. Pues si son terraplanistas, no sé, pues por ahora traten de asumir esto y pues, ajá, después tratan de ver si eso, qué sé yo, tiene sentido. No tengo nada en contra de ellos, para nada. Listo. Ahora me pregunta hacia dónde apunta la fuerza normal. Bueno, la fuerza normal resulta que es una fuerza que de ligadura. A ver, ¿a qué me refiero con fuerzas de ligadura? Fuerzas que a uno que restringen las cosas a permanecer en movimiento en cierta dirección. Por ejemplo, aquí la fuerza de ligadura que le permite, por ejemplo, al bloque no pasar derecho, sino moverse en esta línea recta, es justamente la fuerza normal. Y para que eso suceda, la fuerza normal tiene que siempre estar actuando perpendicular a la superficie de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si el bloque está moviéndose así, la normal va a seguir esta trayectoria y siempre va a apuntar en este lado. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, la superficie es de esta forma? Pues bueno, la fuerza normal siempre va a variar así. ¿Listo? Siempre. Claro, siempre y cuando esta sea la superficie de contacto. Entonces esta sería la fuerza normal. Listo, con estas cosas, pónganles gorritos pues para indicar que es vector. Aquí estoy señalando aceleración gravitacional y cuando multiplican por la masa del objeto, pues esto ya es fuerza gravitacional. Listo, para que tengan en cuenta cositas. Pasemos a la
Bueno, y otra cosa me está diciendo que no, asuma que no tiene fricción. Yo aquí en todo momento asumí que todo esto no tiene fricción. ¿Listo? Perfecto. Vamos a la otra pregunta. Listo, me está preguntando si un skater se podría mover con velocidad constante con las dos fuerzas que se menciona en el numeral anterior, tanto la normal como la fuerza gravitacional. Pues bueno, resulta que la fuerza normal no es más que la reacción a la componente perpendicular a este plano. ¿Cuál componente perpendicular? Pues la componente perpendicular producida por la fuerza gravitacional. Fíjense que este vectorcito apunta hacia abajo, ¿cierto? Pero uno lo puede ver como si se hubiese descompuesto en una componente paralela al plano y una componente perpendicular. Resulta que la fuerza normal pues es la reacción, o sea, se opone a esta componente perpendicular a este plano. Por perpendicular me refiero a que forma 90 grados, ¿listo? Entonces, claro, por aquí esta sería la normal que pues reacciona en contra de esta, ¿cierto? En contra de esta componente. Por aquí pues uno vería también que esto coincide con el ángulo teta, así que por ahí uno diría que la normal tiene algo que ver con lo siguiente. Tomo la magnitud de la fuerza gravitacional y como es esta componente, pues la multiplico por un coseno, ¿cierto? Recuerden, pueden hacer algo de trigonometría, asumir que esto es, la magnitud de esto es mg, la magnitud de esto pues es la que queremos saber. Y pues como estas dos fuerzas tienen que ser iguales, porque resulta que el bloque no se mueve en esta dirección, uno obtiene como resultado esta ecuación. ¿Listo? Esta que está aquí. Pero ahora, claro, en esta dirección, fíjense que no hay una fuerza que compense por lo menos esta componente. Esta no tiene una fuerza contraria, como en el caso de esta componente, pues tenía como reacción la fuerza normal. Pero en el caso de esta no. Entonces, eh, pues nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? En últimas, si no hay fuerza, podríamos también interpretar como la masa en este caso permanece constante, ¿cierto? Podríamos interpretar esto como que si no hay fuerza, tampoco hay aceleración, y si no hay aceleración, lo que implica es que el cuerpo va a velocidad constante. Luego, me está preguntando si el skater se podría mover con velocidad constante con las dos fuerzas mencionadas en el numeral anterior. Y lo que sucede es que no. ¿A qué me refiero con que no? Pues fíjense que como esta componente, pues en últimas es la proyección de esta fuerza, claro, en esta dirección, en la dirección paralelo al plano donde se desliza, pues yo tengo siempre una fuerza, por lo tanto voy a tener siempre una aceleración y esta formulita me está diciendo que el skater, como la aceleración indica en últimas cambios de velocidad, no podría tener una velocidad constante, ¿cierto? Listo. Entonces, por lo menos en esta dirección no tengo una velocidad constante. En esta, si ustedes se fijan, sí, porque pues tanto la normal con esta componente de la gravedad se compensan y no tendría movimiento. En últimas, velocidad cero se puede interpretar como velocidad constante, ¿listo? Perfecto. Pasemos a la otra pregunta. Me pregunta ahora que si considero la fuerza de fricción se puede mover el objeto a velocidad constante. Recuerden que yo estoy poniendo esto en orden, las preguntas que le van haciendo en Pivot. Resulta que después lo que uno se da cuenta es que qué tal si esta componente se compensara, ¿cierto? Con, con qué sé yo, con una fuerza por acá. Resulta que si yo ahora le introduzco la fricción, claro, como la fricción va contraria al movimiento, pues si es una fricción de tipo dinámica, es decir, si yo tengo movimiento por acá, y la fricción coincide con esta fuerza, yo podría ver perfectamente que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y tener una velocidad aquí diferente a cero, ¿cierto? Y constante además, constante. Entonces, sí, podría existir el caso en el que el objeto se mueva a velocidad constante siempre y cuando esta componente, la componente de la fricción se compense con esta flechita de acá, ¿sí? Se sería voltear la flechita y esta representar la componente de la fuerza de fricción.
vamos ahora sí a pivot y me hace la siguiente pregunta. Si se hace un diagrama de fuerza sobre la siguiente imagen, ¿cuál es la magnitud de la componente de la fuerza de gravedad que empuja el objeto hacia abajo en términos de masa, la gravedad y el ángulo medido sobre la horizontal? Entonces, tenemos que hacer un diagramita de fuerzas. Entonces yo voy a sacar el diagramita de esto. Y pues nada, ustedes siguen que tal vez esto les sea útil para sus parciales, hacer todo el ejercicio. Y bueno, y tener a alguien que pues les muestre en video hacer las cosas o cómo hacer las cosas. Perfecto. Si voy por aquí, qué es lo que pasa? Yo puedo hacer un diagrama de fuerzas sobre esto, ¿no? Ver qué cosas están actuando sobre el carrito. El carrito pues tiene una masa eh, y por gravedad me da la fuerza gravitacional, ¿cierto? Esta cuerda está apuntando, tiene una tensión apuntando hacia este lado y pues que si yo veo el carrito se supone que no se está moviendo, entonces por acá se compensa con la componente de aquí de la fuerza gravitacional. En últimas yo puedo extraer esta componente que voy a llamar que es la fuerza gravitacional paralela al plano y yo puedo ver que esto forma como un triángulo. Vamos a ver cómo es que sale. Entonces por aquí tengo este triangulito y claro, tengo que hacer que cuando yo le sume una flecha a esta flecha de aquí, me dé justamente por acá, o sea, pero una flecha perpendicular, ¿cierto? Porque pues esa sería la representante de la fuerza de la componente, que, ¿cómo se puede decir? Perpendicular a este plano de aquí. Entonces, pues nada, ahí saco esa flecha. Estos dos tienen que ser perpendiculares, representando en últimas este plano, ¿no? O sea, estoy haciendo esto. Eh, escribo bien esta, estoy como escribiendo bien esto, y por acá le saco esta componente que debe ser perpendicular a este plano, por lo tanto tiene que ser perpendicular a este plano, perdón, bueno, a esta flecha. Entonces esta sería mg y esta sería la componente, voy a ponerle acá en rojo, f sub g perpendicular. Entonces en este triangulito que yo saqué para representar todo el asunto, tengo FG perpendicular y FG paralelo y por acá tengo MG, ¿listo? Y ustedes ven, pues esto sería nada más que M por G, ¿listo? Claro, este ángulo coincide con este ángulo de aquí, ¿sí? Es el mismo. Entonces este ángulo le pongo teta. Ustedes pueden verlo o cuál sería el ejercicio para hacerlo, pues para notar que ese ángulo coincide con este ángulo de aquí. Pues si ustedes cogen y dejan, no inclinan tanto esto, lo van bajando, ustedes también se dan cuenta que este se va contrayendo. Y uno hace también puede verse con algo de trigonometría, pero por ahora créanme si no es tan evidente. Bien, entonces nosotros sabemos que este ángulo podemos sacarle tanto el coseno como el seno, ¿no? Entonces coseno de ese ángulo sería la componente adyacente, que sería FG perpendicular, ¿cierto? Porque pues es esta parte, sería este, dividido entre la hipotenusa, pero la que hace de hipotenusa es esta, ¿listo? Entonces eh, sería mg. Si ahora me voy a calcular el seno de este ángulo, pues por aquí sería seno de teta igual a la componente, ¿cómo se llama? Cateto opuesto, o sea, FG perpendicular, perdón, paralelo, dividido entre mg también. Y ahí que nos estamos dando cuenta que si pasamos a multiplicar mg por coseno de teta, pues tengo la componente perpendicular. Y si pasamos a multiplicar mg por seno de teta, tenemos la componente paralela. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, hicimos el diagrama de fuerzas, vemos que esta en principio no se está moviendo, o al menos no nos dice que se esté moviendo.
Entonces, para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debería ser igual a cero. Si eso es así, ¿qué es lo que está, bueno, esta cuerdita, claro, está ejerciendo una tensión que nosotros simbolizamos por T. Si es así, la tensión debería ser igual a FG paralela, ¿cierto? Porque pues en esta dirección es que se tienen que compensar las fuerzas. Luego de aquí sacamos la expresión de que T debería ser igual a FG paralela, pero nosotros habíamos calculado FG paralela, que es esto. ¿Qué otra cosa hemos sacado de aquí? Hemos sacado el hecho em, de que la normal, pues en últimas tiene que compensarse con esta componente, ¿cierto? Entonces ya lo que habíamos dicho antes es mg coseno de teta. Entonces esto también le puedo llamar la normal. Nos vamos a quedar con esta porque la tensión es justamente lo que esto va a medir, ¿listo? O sea, esto es justamente, si ustedes se fijan, la cuerda está conectada a esto, es justamente lo que se va a medir. Listo, aquí digamos está hecho esto. Todo lo que he dicho en palabras, pues ustedes lo tienen que explicar. O sea, no se han librado del laboratorio. Pasamos ya a la parte 2 donde me dice que cree un modelo. Me dice que en el video se muestra un carro de baja fricción en una pista. O sea, asuman que la fricción es cero cuando me dice baja fricción. Y me dice que a medida que la pista se inclina, un medidor de fuerza muestra la tensión de la cuerda requerida para mantener el carro en su lugar. Listo. De aquí, ¿qué me está diciendo? Después me va a decir que registre aquí cosas. Por ejemplo, las instrucciones en la siguiente pregunta lo ayudarán a usar la tabla de datos y el gráfico a continuación para crear su modelo matemático. Entonces vamos a ver qué instrucciones se refiere. Voy bajando. Me dice que recompile datos de fuerza y o sea, la fuerza que se refiere a la tensión, ¿cierto? De la cuerda, pero que me dice que lo haga en función del ángulo de la rampa, es decir, que debemos medir también el ángulo. Es decir, que aquí vamos a tener datos de fuerza y aquí vamos a tener datos de ángulo, ¿listo? ¿Qué unidades? Pues esto está en newtons. El ángulo vamos a medirlo en grados. Voy a ponerlo así o pueden ponerle la cosita. La variable voy a ponerle f y a esta voy a ponerle el ángulo x. No puedo ponerle teta porque ajá, no es tan fácil escribirlo, pero bueno, dejémoslo así. O pongámosle entonces teta si es así, teta. Así se señalan los ángulos, ¿no? Con letras griegas, usualmente. O lo copio acá, como quieran, no sé. Oh, listo, ahí ya lo tengo. Ahora sí, pues entonces si me piden medir fuerza, pues yo ya tengo aquí datos de fuerza. Solamente sería darle play, pero también tengo que medir el ángulo. Voy a las herramientas y hay un transportador y lo localizo justo ahí o sea, que el origen se encuentre en este punto, ¿listo? Traten de posicionarlo así. Eso es importante, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando se inclina, esa es la forma correcta de medir el ángulo. Si ustedes lo ponen en otra parte, pues no va a medir el ángulo correctamente, van a medir otra cosa. Fíjense que estas rayitas se desplazan. Entonces pónganlo justo esta cosa que coincida con la cuña que toca, que entra en contacto con el piso, allí. Y allí se quedan. Entonces le dan play y empiezan a ver que esto se va inclinando y esto va aumentando, ¿listo? De va aumentando. Ahora, ¿qué resolución tiene? Pues fíjense que aumenta, cada rayita serían 0,5 newtons. Entonces vamos a poner aquí que la primera medida que tengo pues va a ser cero con ángulo cero, pero ahorita ya estoy midiendo cosas. Entonces la primera medida sería, bueno, la segunda medida sería de un newton, perdón, 0,5 newtons. ¿Con qué ángulo? Con ángulo, vamos a ver aquí. Esto sí está midiéndolo como en grados, ¿cierto? Aquí hay 5, aquí hay 10 y aquí hay 15 grados. Entonces cada rayita son
son grados, ¿listo? Es un grado, mejor dicho. Entonces aquí yo veo que son como 2 grados. Van continuando, por ejemplo, por aquí, hagámosle. Aquí estoy con 2 newtons y casi que 5 grados. Voy aumentando. 3 newtons. Yo diría que son como 8. Y así. Entonces déjenme llenar la tablita y ya les muestro cómo queda. Bien, he terminado de tomar los datos. Ahora vamos a graficarlos. Tomé datos de fuerza y ángulo, tomé 14. Les recomiendo que tomen aproximadamente la misma cantidad. De hecho, no, tomen 14 datos. Listo, ahora voy a graficar, selecciono fuerza en el eje Y y el ángulo en el eje X para ver qué relación hay. Parece que hay una línea recta como relación, ¿cierto? Es decir, que perfectamente yo podría más o menos ver que es una línea recta y darle curve fits y hacer una regresión lineal, ¿cierto? Pues para que se me ajuste al modelo. Perfecto, digamos que ese modelo es muy bueno, es decente, va a predecir al parecer bastante bien lo que va a pasar o no. Bueno, ahí está la cuestión. De hecho, el modelo es muy bueno, pero hay una explicación para que lo sea. Recuerden que la fuerza que estamos midiendo es en últimas la tensión de esta cuerda. ¿Listo? Esa tensión de esa cuerda, nosotros habíamos visto que pues había un modelo que nos describía que esta tenía que ser mg seno del ángulo, ¿cierto? Esta partecita. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que el seno del ángulo coincide muy bien con una línea recta hasta cierto régimen. Fíjense que, por ejemplo, si de alguna forma nosotros pensamos que esto es el eje de F y esto es el ángulo teta, pues lo que voy a poner o voy a ver por aquí es que más o menos la recta, esta recta verde, se aproxima muy bien a la función seno hasta cierto ángulo. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ya nos encontremos acá, de hecho esto es el máximo va a coincidir con en pi medios, el ángulo en radianes. Los ángulos es preferible trabajarlos en radianes. Aquí va a haber una diferencia grande, ¿cierto? Ahora fijémonos en qué consistiría, por ejemplo, este máximo en la fuerza. Entonces, si vamos por aquí, por ejemplo, si este máximo se daría cuando teta sea igual a pi medios. Es decir, cuando pi medios, recuerden, es 90 grados, ¿cierto? Es 90 grados. Claro, pero seno de 90 grados es 1. Luego, resulta que f paralelo, cuando teta es igual a 90 grados, resulta ser mg, es decir, el peso. ¿Listo? Es decir, que esto debería ser el peso cuando esté totalmente inclinado. Y por acá, pues la línea recta lo que me diría es que si yo extrapolo todo, extrapolar quiere decir predecir con datos que yo no he tomado. Fijémonos en que tal vez hasta aquí es como válido la aproximación de línea recta, después empieza a fallar. Y después, claro, yo como tomé hasta cierto punto con algunos datos, yo diría o predeciría con el modelo qué es lo que pasaría, pero lo que pasa es que el modelo lineal es malo prediciendo cosas eh, en 90 grados. Y fíjense que si el modelo lineal me dice que si yo cojo y empiezo a aumentar el ángulo a más de 90 grados, pues esto empieza a crecer aún más. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que aquí el carrito bueno, supongamos que el carrito de alguna forma estuviese restringido a moverse en este eje. Pues lo que pasa es que cuando vuelve a 90 grados, 90 grados obtenemos el peso del carro, pero cuando esto se da la vuelta, o suponiendo que el carro no se despega, lo que volvería a medir esta tensión sería lo mismo que acá.
sería lo mismo, o sea, estaría escrito por esta función, por la función seno. Entonces, así trabajan las aproximaciones. Por eso me puse a hacer todo este video largo, porque tal vez de aquí sacamos un buen aprendizaje y además, pues no es tan trivial todo lo que les está pidiendo, por lo menos para mí, pero pues después se van a hacer los análisis más naturales. ¿Listo? Entonces es por eso. Por eso me dice que crea un modelo. El modelo que ellos esperan aquí es el de una línea recta. ¿Listo? Aquí está el modelito. Sigamos leyendo. Me dice que encuentre la ecuación que mejor describa cómo varía la fuerza a medida que cambia el ángulo. Ya la encontramos, parece que es una línea recta, pero vimos que realmente la línea recta es válida hasta cierto punto. Me dice que hagamos una prueba de esta relación llamada extrapolación, o sea, predecir cosas con datos que no tengo en el futuro, o sea, a mayores ángulos. Usaremos el modelo para predecir lo que sucederá si examinamos más allá del rango de este conjunto de datos. Use su función para predecir la fuerza en el sensor de fuerza cuando el ángulo de la rampa es 90 grados. Si ustedes usan esta ecuación, sustituyendo aquí, por ejemplo, 90 grados, obviamente no les va a dar el peso, ¿cierto? Pero les está pidiendo igual que lo hagan para verificar que eso pasa. Es decir, fíjense que por aquí, por ejemplo, esto no daría el peso para nada, ¿cierto? De hecho sería, veamos la ecuación. Sería A por teta por B, 0. Bueno, voy a copiarlo. Listo. Entonces sería F evaluado en 90 grados. Recuerden aquí, ustedes deben meter, teta debe medirse en radianes, ¿listo? Entonces para calcularlo correctamente lo que les está pidiendo, pues A, que es, sustituyen 0,363 para mi caso, por teta, pero teta debe estar en radianes. Entonces, como lo medimos, me está diciendo meta 90 y para convertir a radianes debo dividir entre 180 grados y multiplicar esto por pi. ¿Listo? Entonces ahí ustedes ven que pues daría pi medios. Entonces, pues está bien convertido. Más b. Pero fíjense que b es bastante chiquito, lo cual me diría que esto es 0,363 por pi medios más 0,167. Y esta sería la fuerza que el modelo malo, o sea, el modelo lineal que nos están pidiendo, eh, predeciría. Ustedes hacen aquí los cálculos y pues nada. ¿Listo? Eso es lo que les pide allí. Para hacer esto, listo, es el día. Ah, bueno, use su función para predecir la fuerza del sensor, la fuerza en el sensor de fuerza cuando el ángulo sea este. Listo, ya la usamos la formulita. Me dice que para hacer esto use el diagrama de fuerza de la parte uno, pero modificado para cuando la rampa se incline 90 grados. Para hacer su proyección suponga una masa de 2,25. Me dice que extrapole aún más lejos lo que les había dicho. Según su modelo, ¿qué sucederá si el ángulo de rampa es más de 90? Yo lo que les había dicho es que, pues según el modelo, pues el modelo cada vez se alejará más, ¿no? Cada vez el modelo lineal se aleja más de lo que debería ser. La línea roja es lo que debería ser, el modelo que sacamos se aleja cada vez más. Listo. Entonces cree que el comportamiento de su modelo coincide con cómo cree que leería el sensor de fuerza si la rampa se inclinara a más de 90 grados. No, para nada no coincide. Listo, ustedes deben explicar por qué. Me dice ahora que supongamos que no está satisfecho con el ajuste que tiene. Descubre que aunque se ajusta a los datos que recopiló, no coincide con sus expectativas, ¿cierto? Y de hecho estábamos diciendo que no coincide, de cómo la fuerza debería variar con el ángulo de la rampa. Menciona algunas estrategias que podría usar para mejorar la situación y ayudarlo a determinar la mejor función para adaptarse al experimento. Pues
¿Ustedes qué sugerirían? Por lo menos uno ya va viendo que el modelo vale pues hasta cierto rango de datos. Pues, ¿qué tal si alargamos el experimento, cierto? ¿Qué tal si tomamos más datos para una mayor cantidad de ángulos? Eso podría aliviar todo y ver esta curvita. Lo que estamos viendo es esta parte que perfectamente puede confundirse con una línea recta, ¿cierto? Listo. Entonces, a eso se refiere esta parte. Me dice ahora sí que extienda el modelo. Entonces, en el próximo video veremos un experimento similar. Esta vez el ángulo de la rampa aumenta hasta 90 grados. Entonces, fijémonos en lo que va a pasar. Listo. Damos play. Y él se empieza a inclinar. Fíjense ahora hasta dónde va el movimiento. Vamos a adelantarlo. Entonces va hasta 90, listo. O sea, se inclina todo, listo. Ahora, claro, debemos medir el ángulo también para, pues, aquí en la columna le puse fuerza, le puse también ángulo. Entonces saquemos nuestro aparatito para medir ángulos. Listo, aquí nos salió este. Recordemos que se pone en toda la cuña, es decir, en toda la parte donde la tabla entra en contacto con el piso y va a ser como un punto de apoyo. Entonces para mí es esta parte. Listo. Fijémonos, listo. Sí, en torno a ese punto rota. Entonces ahí es donde debemos ponerlo. Y ahora sí, empezamos a medir la fuerza. Veamos. Por ejemplo, pongamos el punto inicial 0 y ángulo es 0. Les sugiero para tomar datos rápido, digamos ir tomando de 2 en 2. Entonces aquí me voy a pasar a 2 newtons por acá. El ángulo parece que es 7 grados. Eh, Vamos a 4. Esto parece un 13. Listo, entonces voy a seguir tomando datos y ya les muestro cómo queda. Perfecto, ya tengo mi tabla. Fíjense en donde terminé con 90 grados, ese sería los últimos. Fíjense que ya no me variaba tan bien la fuerza, así que todo estaba bien, creo. Listo, ahora sí pues para graficarlo, selecciono... bueno, antes de graficarlo leamos lo que nos piden. Me dice con base en estos nuevos datos qué función cree que encajaría con estos datos. Entonces, más o menos para darnos una cierta intuición de qué encajaría, grafiquémoslo, solamente para dar intuición. Entonces selecciono fuerza, vamos por acá a configuración horizontal y vamos a darle el ángulo. Y fijémonos en lo que nos reproduce. Ahora eso ya nos parece familiar porque cuando vamos por acá, claro, nosotros nos esperamos un modelo de este tipo, MG seno del ángulo, y fíjense que la parte roja coincide más o menos en forma con los datos que tenemos, o sea que qué tal que seno de teta sea lo correcto, ¿listo? Ahora pues claro, lo que pasa en Pivot es que cuando vamos por acá, nosotros no podemos hacer una regresión trigonométrica, ¿sí? O sea, poner funciones trigonométricas por acá. Así que tenemos que hacer un truco que ya lo conocen ustedes que se llama linealizar los datos. Para linealizarlos, pues yo llamo a seno de teta una nueva variable, le voy a llamar x, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, la tensión es esto, ¿listo? Y esto pues claro, como yo llamo a esto x, esto sería mg por x, ¿cierto? Ahora recuerden, x es igual al seno de teta. Luego, cuando yo grafique la fuerza versus X, debería obtener una línea recta. Si ustedes se fijan, pues la fuerza en últimas es la tensión. Esto es una línea recta. Si obtengo una línea recta, significa que la función que me está modelando correctamente es esta, ¿listo? Ahora, claro, calculemos entonces X. Voy a ir por acá. Voy a... Acá me están diciendo, crea una nueva columna calculada, el seno, que calcule el seno del ángulo y trace la fuerza en el eje vertical frente al seno del ángulo. Ah, bueno, respecto al seno del ángulo del eje, listo. Entonces vamos a calcular ese seno del ángulo. Entonces voy por aquí, voy a darle change column fórmula. Ah, perdón. Voy a darle insertar una nueva columna calculada. Listo. Esta sería, esta es mi x, el cual sería igual a seno del ángulo, ¿listo?
Tengan en cuenta eso. La variable pues es x. Unidades no tiene unidades. El seno del ángulo, eso no tiene unidades. Ahora si voy a los tres puntitos, change column formula, sería el seno del ángulo, cierro paréntesis, submit. Y ahora me dice que haga la gráfica ahora en vez de frente al ángulo, respecto al seno del ángulo. Y si ustedes se fijan, esto es una línea recta. Perfecto. Una línea recta. Y ahora si nos fijamos en el modelo que tenemos aquí, la pendiente de la línea recta es mg. ¿Listo? mg. O sea, el peso. Vamos por acá, entonces, saquémosle una regresión lineal a esto. Y, interpreto pues la pendiente, 17 newtons, como el peso. Entonces voy por acá, voy a ver qué me sigue preguntando. Me dice, escriba la ecuación que obtuvo al trazar f versus seno del ángulo en el espacio. A continuación, vimos que obtuvimos una línea recta donde x, recuerden, es el seno del ángulo. Y fíjense que b es muy chiquita, o sea que podríamos ignorar b y nos queda el modelo que habíamos predicho. Me dice qué importancia tiene la pendiente, yo ya se los mencioné. La pendiente es mg, o sea, el peso. Y me dice, puede escribir una ecuación general para la componente de la fuerza de gravedad dirigida paralelamente a la superficie de la rampa para cualquier objeto en una rampa. Sí, de hecho es justamente la que acabamos de encontrar, entonces uno introduciría la formulita, ¿no? F es igual a coseno del ángulo. Ya bueno, y pues el coseno está multiplicado por mg. Entonces, listo, la he introducido. Me dice ahora, bueno, pues por lo menos para esta parte, obviamente, falta responder más cosas. Ah, bueno, por coseno no, la embarré, perdón. Es F igual es igual a la tensión, listo, que es igual a mg, seno del ángulo. Y bueno, esta tocaría borrarla. Listo. Compare esto con el resultado cuando deduzca esta relación usando trigonometría del diagrama. Listo. Todo esto yo ya lo expliqué, así que pues nada, esto lo harían ustedes. Vamos al análisis cualitativo, solamente voy a dar pautas. Es válido no tener en cuenta la fricción en este experimento, justifique. Resulta que la fricción me está diciendo en principio que es baja, luego es válido no tenerla en cuenta porque una no se está moviendo eso y otra porque eh, la fricción me está diciendo de principio que es baja, esa es como la principal razón. ¿Qué pasaría si la masa del carro fuera menor? Pues que la tensión sería menor. Si en este experimento se le pidiera determinar la gravedad, ¿cómo lo lograría? Pues básicamente ustedes vieron que la pendiente coincide con el peso del objeto, ¿cierto? Claro, si ustedes conocen la masa, agarran una báscula y pues la miden, obtienen el valor de la gravedad. Pueden obtenerlo de otras formas, ustedes también pueden inventarse la que ustedes también crean que puede caber aquí. Listo. Siempre que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual a cero, es que ésta se encuentra en equilibrio estático. Argumente su respuesta y de un ejemplo de esto. Bueno, equilibrio estático se está refiriendo a que la velocidad es cero. Bueno, además de que la sumatoria de fuerzas es cero, lo cual implica una velocidad constante, recuerden, constante, no cero. Eh, Equilibrio estático demanda además que la velocidad sea cero. Entonces me está preguntando, siempre que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual a cero, ¿es que ésta se encuentra en equilibrio estático? No, equilibrio estático es cuando la velocidad además es cero. ¿Listo? Listo, y ahora argumento su respuesta. Pueden argumentar con lo que les dije. Y a modo de conclusión, pues recuerden mi recomendación. Eh, Me dice que construiremos un modelo de cómo actúa esta fuerza y evaluaremos el modelo. Entonces, pregunta que a mí se me puede ocurrir viendo esto. ¿Cuál es el modelo aproximado, por ejemplo, y el modelo correcto del objeto? Vimos
que uno puede construir un modelo aproximado, ¿listo? La línea recta que construimos al principio, esta línea recta, es un modelo aproximado de algo como esto. Entonces, también ustedes, es una lección tal vez para la vida. A veces hay cosas que lucen que tienen este tipo de comportamientos, no necesariamente lineal, extrapolen a otra cosa. Pero cuando uno empieza a hacer pruebas, uno empieza a notar un patrón, cuando uno se aleja, por ejemplo, y empieza a tomar otras perspectivas, ese patrón se aleja al que uno esperaría, ¿listo? Entonces, fíjense en esto. Es una gran lección de este, por eso quería hacerlo todo. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa pues convertiría por acá? Exploremos una técnica llamada extrapolación para probar nuestro modelo. Vimos que la extrapolación funciona hasta cierto régimen. Por ejemplo, si ustedes se paran en el cero, con el régimen, con la línea recta, pueden irse tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿cierto? Pero en un rango determinado, no en todo. El modelo lineal sí les predice cosas, pero en un rango determinado, por ejemplo aquí, ¿cierto? Fíjense que por aquí la aproximación de la línea verde con la línea roja es buenísima, pero fuera de este rango ya como que empiezan a haber errores más y más grandes. Ya por aquí los errores son fatales y pues yo preferiría trabajar con el modelo rojo que con el modelo verde, ¿listo? Perfecto, eso es todo. Eh, Nos vemos en clase. Chao.